ser la parroquia mayor es la insignia de las iglesias en esta ciudad. Y para nosotros es una enorme satisfacción saber que valoráis nuestro patrimonio y, sobre todo, agradeceros el empeño con el que lo cuidáis y lo dais a conocer. Nos sentimos muy agraciados porque sabemos que el patrimonio del que gozamos es para nosotros una gran responsabilidad, es la herencia de nuestros mayores y al mismo tiempo es la mejor plasmación de la belleza de la fe, de esa fe hecho arte que nos permite acercarnos a la grandeza del que es la belleza por antonomasia, que es Dios nuestro Señor. Por lo tanto, no puedo más que, de parte de la Iglesia, agradeceros vuestro interés, vuestra presencia, vuestra magnífica colaboración y únicamente deciros que estáis todos en nuestra casa y que por parte de la parroquia, de la Iglesia, estamos en absoluta disponibilidad y colaboración de todo lo que sea promover el patrimonio de esta Iglesia, de la Iglesia de San Lucas y de lo que tengamos que hacer. Muchísimas gracias a los organizadores por contar con la parroquia y a todos por vuestros hijos. Reverendo Padre, Ilustrísimo Señor, don Juan Manuel Sánchez Romero Martínez Arroyo, Excelentísima Señora doña Rosario Martínez, Presidenta de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz y miembro de la misma, Ilustrísimo Señor don Fernando Cruz Isidoro, Señor don Ignacio Fernando Cabrera, compañeros de congregación, señoras y señores. Muy buenos días. Como concejal delegado de Cultura y Fiestas del Excelentísimo Ayuntamiento de San Lucas de la Granera, quiero comenzar dándoles a todos la bienvenida en nombre del mismo y en el mío propio a esta nuestra ciudad que desde ahora espero consideren también suya todos aquellos que en la mañana de hoy hayáis llegado desde Cádiz o cualquier otro lugar con motivo de los actos que en esta jornada vamos a llevar a cabo. Y me gustaría que así fuese porque hoy San Lucas, como siempre hizo a lo largo de su dilatada historia, abre una vez más las puertas de sus milenarios muros que alumbraran el luciferio de su escudo y las del corazón de su acogedora gente acostumbrada a lo largo de los siglos a ir y venir de civilizaciones, culturas y personas que se enamoraron a su paso o que se quedaron para disfrutar de ellos. Con estas puertas abiertas de par en par, San Lucas nos dice bienvenidos. Dicho esto, quisiera agradecer en primer lugar a nuestro anfitrión en esta mañana, a don José Manuel, párroco de esta maravilla del templo, testigo mudo y elocuente a un tiempo que tanto calla y cuenta del devenir de nuestra historia, las facilidades dadas en todo momento para acoger hoy en él esta primera parte de la jornada de patrimonio histórico que ahora comenzamos, entendiendo y propiciando que este lugar de fe, oración y recogimiento, además de centro espiritual de este barrio alto sanluqueño, sea a la vez centro de culto y cultura. Muchas gracias, don José Manuel, por ello. Del mismo modo y por el mismo motivo, quisiera agradecer a la Fundación Casa Medina Sidonia, en la persona de doña Lilian, su presidenta, el haber tenido a bien acoger en esa otra joya del patrimonio sanluqueño, que es el vecino Palacio Ducal, las actividades que tendrán lugar esta noche. Así como a Bodegas de Armadillo, que durante el vespertino compás de espera nos mostrará su Museo del Vino y donde todos podremos degustar un caldo único en el mundo, la manzanilla de San Lucas. Y he querido dejar para el final mi último y sincero agradecimiento a la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. En primer lugar, por la que entendemos acertada la decisión de honrar con el merecido nombramiento como académico de la misma a una persona tan querida y respetada por los sanluqueños como es don Fernando Cruz Isidoro, a quien tantos lazos le une con esta tierra.
Y en segundo lugar, agradecer a la Academia el haber dirigido su mirada a este rincón de la provincia gaditana que vive cada día a orillas del río Grande de los Árabes y sueña cada noche con un nuevo amanecer de su glorioso pasado. Porque aspira a seguir siendo, como hace ahora 500 años, la puerta de un mundo hacia el que zarpamos desde aquí 5 naos para conseguir algo mucho más importante que descubrir una nueva ruta hacia las especies, y que fue el demostrar que en torno a una tierra dividida en continentes diferentes, razas y culturas, existía un inmenso mar que los unía, un inmenso océano azul que posibilitaba a los hombres el fundirse en un gran abrazo bajo una misma bandera, la de su condición humana, la única que nos diferencia de otros seres vivos, la única que hace posible que el ser humano, a pesar de sus bajezas, sea capaz de elevar su alma hasta convertirse en creador de arte, de las bellas artes que aquí, hoy, en esta jornada de patrimonio histórico, desde Cádiz y en Sanlúcar, nos ha congregado. Muchas gracias a la Academia por haberlo escogido. Buenas tardes, ya. Para mí, estar aquí para ofrecer esta conferencia como miembro de la Real Academia de Bellas Artes es un honor, pero sobre todo es un momento muy emocionante porque he estado recordando durante todos estos días de preparación de la conferencia cómo fue aquella intervención de todo el equipo que si ustedes quieren yo lideré, pero al fin y al cabo un equipo multidisciplinar. Y además me he podido encontrar aquí con una de las personas que después nombraré, que también trabajó conmigo en ese equipo. Estamos hablando nada más y nada menos de hace 23 años, en el año 96 se terminó, o sea, una media de 25 años de toda la operación que se hizo aquí. Por lo tanto, esto es emocionante para un arquitecto. Sentirme en este templo, en este sitio tan maravilloso, donde además en aquel momento fui muy bien acogido, igual que ahora, y también en esta tierra como es Sanlúcar, de la que tengo un recuerdo inmemorable. Vamos a ver la conferencia del mudéjar al barroco, porque la segunda parte es la restauración de Nuestra Señora de la O, pero sobre todo yo creo que es importante que contextualicemos esa restauración. Eso, como arquitecto, yo no lo aprendí en la Escuela de Arquitectura, pero sí lo aprendí a lo largo de mi experiencia profesional. Como es un acto de la Academia, quiero hacer mención de algunos académicos que están relacionados con la O. En primer lugar, Juan Manuel Fernández Pujol Cabrera, mi hermano mayor, que asesoró en los sistemas constructivos y estructurales en aquellos 6 años. Don José María Esteban González, compañero de la Academia, que era el jefe del servicio de coordinación y también fue un apoyo realmente impresionante y animoso en aquellos momentos. Don Juan y don Lorenzo Alonso de la Sierra, los hermanos historiadores del arte, que con su buen saber, pues me ayudaron también en toda la parte historia del arte. Bien, ya más indirectamente y posteriormente hay una publicación de don Antonio de la Banda y Vargas, una publicación del 99, y por último quiero hacer hoy mención de nuestro nuevo académico, esta tarde, pero para nosotros ya académico, don Fernando Cruz Isidoro, al cual le tengo que agradecer pues las últimas dudas que me ha disipado en estos últimos días. Muchísimas gracias, Fernando. Yo tengo presente a 2 personalidades, 2 sanluqueños de pro, por eso me permito poner el escudo, ¿verdad?, en piedra, el escudo que está en el relieve precisamente de la torre. Son don Luis García Garrido, por aquel entonces viceconsejero de la Consejería de Cultura, quien por supuesto apoyó, animó esta obra, y don Luis Núñez Rodríguez, párroco en aquel entonces de la O, quien fue una persona entrañablemente acogedora. Un buen recuerdo para los 2.
Esto es un poco, a grosso modo, decir quiénes formamos el equipo interdisciplinar. En aquel momento ya se empezaba a entender que para hacer una obra de esta envergadura, una obra de una gran complejidad, con una serie de transformaciones a lo largo del tiempo, para ver cómo podemos hacer convivir una etapa con otra y descifrar pues sus muchas cosas ocultas de las que hoy algo diremos también, pues todo este fue el equipo. Yo quisiera, además de los que hemos nombrado anteriormente, quisiera decir quisiera citar a María del Carmen Rodríguez Duarte, que hoy cuando entra por ahí pues nos hemos dado un abrazo porque claro, vivimos 6 años muy potentes aquí, muy fuertes, y ella fue una extraordinaria colaboradora desinteresada, bueno, interesada porque le interesaba esto, pero desinteresada desde el otro punto de vista, ¿no? Entonces estoy encantado de que esté aquí. Decir que estuvimos trabajando prácticamente desde el año 90 con los prolegómenos hasta el 96, en 2 fases más o menos, con 2 proyectos, una serie de anteproyectos, y que el presupuesto total, si incluimos las 2 partidas presupuestarias, más los gastos y otros, estamos alrededor de unos 300 millones de las antiguas pesetas. Bueno, vamos a empezar ahora con algunos capítulos más leves, los primeros muy rápidos. Los capítulos van a tener una pequeña portada, la portada es obra de un dibujo actual de Pablo Fernández Pujol, y vamos a hablar del contexto, es una interpretación. Bueno, lo primero de todo, pues decir que el río Guadalquivir, en este precioso plano de principio del 18, vertebra toda Andalucía, pero sobre todo une, no voy a decir nada que no sepáis, pues Sevilla con Sanlúcar. Bueno, aquí vemos el meandro de la desembocadura del Guadalquivir, con Algaida, Bonanza, el Coto enfrente, ya Sanlúcar casi saliendo, ¿verdad? Saliendo en esa desembocadura que vemos en una foto más aérea y que está queriendo ir hacia América. Por lo tanto, Sevilla, Sanlúcar, América. Es ese puente que hay entre Sevilla y América. Eso en cuanto al aspecto, vamos a decir, geográfico. En cuanto al aspecto histórico, decir que tenemos en la portada 2 escudos de doña Isabel de la Cerda y Guzmán, que puede estar en torno a 1357 a 69, época de Pedro I el Cruel, pero parece, según los historiadores anteriores, parece que podía ser de esa época el primitivo templo mudéjar. Sin embargo, parece que ahora la tendencia es a pensar, yo no soy historiador, la tendencia a pensar que el templo pudo hacerse más bien en el siglo XV, hacia 1400 y pico, incluso que la portada pudo hacerse en la época del primer duque de Medina Sidonia, 1445 el duque, o incluso posterior, o incluso en la época del segundo duque. Ahí hay coincidencia también de apellidos porque está casado con doña María de la Cerda. Bueno, y decir también que Sevilla, que Sanlúcar es muy importante geográficamente, ya hay un ducado, es una ciudad importante y está, repito, en un punto estratégico en esa nueva aventura que se va a llamar el Nuevo Mundo. Tercer viaje de Colón, 1498, ya estamos en los albores del siglo XVI, o la vuelta al mundo de Magallanes Elcano, que por cierto hay una exposición preciosa en Sevilla, el viaje más largo, muy interesante, y que va a durar desde 1519, por aquello ahora estamos de una efemérides importante, y va a durar 3 años hasta 1522, de septiembre a septiembre, y en la que las crónicas dicen que llegan 18, Elcano y 17 más, y que parece que hacen una acción de gracia o algún tipo de rezo en esta iglesia de Lao y más concreto ante el cuadro de la Virgen de la Antigua. Bueno, este es el dibujo muy conocido de Barbadillo, que estamos hablando,
de final del siglo XV, es decir, que estamos un poco en esa época de transición, vamos a decir así, y se ve que Sanlúcar es una ciudad perfecta, o sea, primero amurallada y toda contenida en ese recinto amurallado. Es decir, no hay expansión, pero está a punto de. La muralla es una muralla inicialmente almohade, pero después va a sufrir una serie de transformaciones ya en época cristiana. Bueno, esto también es muy conocido, el dibujo de los 60 y tantos dibujos que hace Vingaerde en la época de Felipe II, y todos además, creo que tienen todos la fecha de 1567, donde vemos la Sanlúcar, donde ya sí se ha desbordado. Estamos hablando prácticamente 60 o 70 años de la anterior diapositiva, y vemos ya la Sanlúcar que se ha desbordado de lo que sería el barrio alto, casco antiguo, y ya está mirando de alguna forma al río. En todo lo alto, en el barrio alto, la O con la letra C, en la leyenda C, Iglesia Mayor. Bueno, aquí tenemos un detalle de la Iglesia Mayor en todo lo alto. La iglesia que tiene el chapitel, poco en forma piramidal, del que hablaremos después. Este es un grabado del siglo XIX, donde se ve la Sanlúcar amurallada, o bien esta es una imagen desde la Torre Vigía, según la fotografía de Lauren, que yo entiendo que es, por la situación que tiene, más o menos desde la O, porque además aquí se ve la Merced, ¿verdad? Una fotografía de las más antiguas, 1879. Perdón. Bueno, el casco antiguo o barrio alto. Con la calzada, ya el río, la desembocadura, y aquí ya más en grande, y la O en todo lo alto. Topográficamente es el punto más alto, pero si además añadimos las cubiertas, la altura de cubierta y sobre todo la altura de la torre, pues sin duda es el punto más alto de Sanlúcar. Muy rápidamente, para decir los grandes monumentos de Sanlúcar, me voy a dejar muchísimo, y además ayer que por la tarde estuvimos paseando, dando una vuelta por Sanlúcar, empecé a recordar y digo, vaya ciudad bonita, vaya sitio bonito con todo el caserío espléndido que tiene, que desde luego hay mucho por hacer, pero que es una maravilla, es una ciudad preciosa, que a mí me encanta. Pero bueno, muy rápidamente, para seguir contextualizando, el castillo o las covachas, estamos en un gótico civil del 15, una maravilla, un edificio singularísimo. O Santo Domingo, estamos ya en el Renacimiento, después ya pasamos al manierismo, siglo XV y XVI, o el fantástico La Merced de Alonso de Vandelvira, del principio del XVII, o el San Francisco y la Caridad, también del 17, aunque después todos estos edificios van a ir teniendo retablos del 18. Bueno, el de la Caridad es un magnífico retablo, nada más y nada menos que también de Vandelvira. Pero bueno, es por hacer esa pasada un poco rápida, o el convento de Madre de Dios o de Regina, ya estamos en el 17, o una transformación en el 17 en el caso de Madre de Dios. Decir que en el 18 pues va a ser la gran eclosión de la mayoría de los retablos barrocos, como suele ser generalmente, final del 17 o principio del 18, como es el caso de la O, que ya veremos al final. Y por último hablar del Palacio Ducal, que sobre todo y especialmente por el impresionante archivo ducal de categoría universal. Y poner estas dos imágenes como fin de este pequeño capítulo: el ayuntamiento, el Palacio de Orleans, en un neumudéjar, por así decirlo, bueno. Y también no quiero dejar de hablar de ese patrimonio más o menos inmaterial, que son las carreras de caballo, la manzanilla, la feria, la Semana Santa y el Rocío. Es una ciudad realmente viva con una serie de monumentos y un caserío realmente de primera. Vamos al segundo capítulo, vamos a hacer una descripción, la mayoría de ustedes conoce, y vamos a ver fotos que casi son conocidas por todos ustedes, pero yo creo que podemos hacer un poco una síntesis para ir memorizando el edificio.
Bueno, ahí está una imagen de la desembocadura del Guadalquivir y ahí hay un circulito, pues tenemos la O. No es una muy buena foto, una buena reproducción, la foto sí es buena, pero no la reproducción, o volvemos a tener en este caso, la situación, y ya sí aquí lo vemos con el palacio, la plaza de los Condes de Niebla y la situación, la calle Eguilaz y Prolongación Caballero. Aquí tenemos desde una panorámica desde el castillo, bueno, en alto, pero desde el castillo, con el impresionante porte de la O que tenemos aquí, y luego la Merced en este sitio, ya más al fondo, el castillo, el palacio. Bueno, pues aquí tenemos la O. Yo me he permitido, la mayoría de los dibujos y fotografías o imágenes que vamos a poner son de la época en que estuvimos trabajando aquí. La hemos digitalizado y tal, pero he puesto algunas fotos del cómo está ahora, porque vamos a ver el cómo estaba antes de la restauración, cómo está en el momento de la restauración, final de la restauración, y cómo la encontramos ahora después de 23, 25 años de que ha pasado el tiempo. Entonces, el estado actual que tenemos ahí es de 2019. Hablo fundamentalmente de lo que es la fachada, el exterior, ¿verdad? Porque el interior la verdad es que se conserva muy bien, ¿no? Mientras que lo pongo en rojo en la restauración 1990-1996, en esos 6 años. Decir que la O es Monumento Histórico-Artístico Nacional de 1931 y declarado dentro del conjunto histórico-artístico en 1973 bien de interés cultural. Bueno, ahí vemos cómo está realmente en un estado, vamos a decir, degradado, ¿no? Sobre todo la fachada, la torre, algo menos, pero también está bastante degradado. Vamos a irle dando la vuelta. Yo creo que es importante que memoricemos esto, aunque está ahí fuera, para que veamos cómo se dejó y cómo el paso del tiempo hace que los edificios se degraden, y que entonces es muy importante, hablo en términos generales, no hablo de este edificio, hablo en términos generales, de que ese verbo mantener, conservar o mantener, que yo qué sé, pues que lo pensemos bien en España, que lo tengamos muy inculcados, porque es una pena que se hace una gran inversión y después realmente pasa el tiempo y no es muy complicado la restauración, que yo sé que vale dinero, que cuesta dinero. Bueno, ya le hemos dado la vuelta, ya tenemos una primera imagen. Este es el edificio en planta, he puesto la planta de cubierta, donde básicamente tenemos la estructura de una iglesia. Aquí no se entiende que son como si fuera una sola nave, realmente son 3 naves con el ábside. La torre hace de rótula entre la calle Luis Eguilaz y la plaza de los Condes de Niebla. Luego tiene aquí otro elemento importante que es yo lo llamo semiclaustro porque realmente no es completo, o patio de los Naranjos. Debía de ser quizás originalmente un claustro, pero actualmente esta parte la ocupa la capilla de ánimas, perfectamente enchufada, como todo este resto de capillas enchufadas, sobre todo la primera que fue la de San Sebastián, a lo que es el templo, creando una serie de patios residuales o almizcates, que también forman parte de ese conjunto. Bueno, este es un plano de planta, donde ya sí vemos aquí la nave principal, con el presbiterio o capilla mayor o ábside, el coro, que estuvo en el vano central en su primera época original, más renacimiento, pero que fue trasladado al final, por eso tenemos la gran puerta cegada, la gran portada cegada, y toda esta serie de patios residuales con una serie de elementos que hay aquí que ya veremos que eliminamos en su momento, que ahora no nos acordaremos. Incluso aquí se planteaba un recorrido para ir explicando todo el interior del templo. Bueno, planos del proyecto, de la fase anterior, planos del estado anterior a la intervención. Hemos puesto, voy para atrás otra vez, hemos puesto la fachada principal o fachada a los Condes de Niebla, y vamos a hacer dos secciones en paralelo,
Aquí tendríamos la nave principal y las dos naves laterales con las tribunas, las dos tribunas, la que da a Palacio, y los artesonados. Y ya estamos en la capilla de ánimas. Y otra sección en paralelo también, pero una sección dada por la torre en la que empezamos a ver también la complejidad de la torre. Bueno, unas imágenes, tanto el retablo mayor o la capilla mayor, como los pies con el coro ya insertado en esa zona de los pies y el órgano. Bueno. Estado anterior a la restauración, o sea, vamos a suponer 1990 o 1991. Claro, aquí había una serie de filtraciones impresionantes de la cubierta, estaba en muy mal estado ya el interior, que afortunadamente parece que más o menos se conserva. Este es el estado anterior. Sí tengo que decir que aquí veíamos la torre como algo muy blanco, todo muy blanco, pero que evidentemente viendo las características arquitectónicas, no solo del mudéjar, sino después todo lo que hay en el interior, era muy sospechoso que pudiéramos tener pues unas imágenes bien distintas con policromías, que fue lo que fuimos persiguiendo. Bien, en la portada de la que llamamos casa parroquial o patio de Naranjos y el patio de los Naranjos antes de la intervención. Bien, ya vamos a la calle Luis Eguilaz con la fachada lateral, la torre haciendo rótula y un cuerpo que quiero señalar aquí, que lo diremos después, que está tapando el ábside desde muchos sitios, que es un cuerpo añadido sobre la sacristía. Una sección longitudinal paralela a la fachada, damos un corte, una sección, está dado por la nave principal, y aquí vemos cómo además tenemos la bóveda gótica, la bóveda gótico-mudéjar, después pintada ya en el 18, pero básicamente es una bóveda gótico-mudéjar que está más en alto con una elevación también del camaranchón. Calle Luis Eguilaz, ¿cómo estaba? ¿En qué situación estaba antes de la intervención? Bueno, y esto que decía antes, este volumen, ¿verdad?, que está sobre la sacristía, que no nos deja ver bien. Por último, el artesonado. Estamos ante un artesonado que se sitúa hacia 1629. Es un artesonado de traza mudéjar, vamos a ver, de estilo mudéjar, pero que ya estamos en una época en un primer barroco, o en un manierismo, si queréis, ¿no? Pero que, bueno, pues los artesonados mudéjares van a pervivir durante un cierto tiempo. Y deciros que estamos, el gran artesonado polícromo, estamos ante uno de los mayores de Andalucía, si no el mayor, 450 metros cuadrados aproximadamente de artesonado polícromo, nada más y nada menos. Si a eso añadimos los otros demás techos, creo que estamos prácticamente entre los artesonados principales y los secundarios, podemos estar hablando de unos 650 o casi 700 metros cuadrados de artesonado, nada más y nada menos. Bueno, pues este es un artesonado, un detalle, y vemos aquí en la parte del faldón de los pies, donde sí vemos que esto está en malas condiciones. Simplemente también este es un dibujo de proyecto para recrear lo que sería el artesonado. Las dos naves laterales, aquí vemos que están pues con todas esas humedades, ¿verdad? Claro, si la humedad llega al muro, desde luego va a pasar antes, pues son humedades de cubierta, sobre todo del muro, pero también de cubierta. Y aquí tenemos otros de los pequeños artesonados de la parte de la casa parroquial. Y ya rápidamente lo que son las capillas, la capilla de la Virgen de la Antigua, la capilla más antigua, que está en la parte inferior de la torre y que responde o que tiene una cúpula o una bóveda sobre trompas. La Virgen de la Antigua, que se data en el siglo XV y XVI, lo que es la pintura, se aprovecha esa parte inferior de la torre para crear esta
esta capilla. El retablo ya es posterior, no tiene más interés. El impresionante portada, la impresionante capilla del San Sebastián que tenemos aquí en el lado de la epístola, lado derecho, y con una portada plateresca, preciosa, y luego una bóveda nervada, un poco de transición todavía, pero muy interesante, que es la primera capilla que se adosa, aparte de la antigua, es la primera que realmente desde fuera se adosa y va ampliando, o sea, estamos hablando de un proceso de transformación y ampliación, ¿no? El coro renacentista, que se va a trasladar posteriormente al fondo, con unos elementos rocallas ya más del 18, o el esturmio de 1549, o el atribuido, el muy conocido, que sale en todos los libros, de Pedro de Campaña, el descendimiento, el siglo XVI también. Y también las pinturas de Roelas con una talla atribuida a Francisco de Ocampo, el imaginero sevillano, bueno, que radica en Sevilla, ¿verdad?, de una gran factura elegantísima, un retablo realmente muy elegante, y además estamos muy en la época realmente de esa transición, del manierismo en definitiva, ¿no? Y la capilla del Sagrario, que se va a construir en el 17, pero que después toda la ornamentación pues ya pertenece al 18, es una ornamentación barroca, y ya estamos en la capilla mayor, retablo, la bóveda nervada y los dos laterales, que son unos tableros, también lienzo sobre tabla. Bueno, vamos a la tercera parte, que es la evolución, que vamos a seguir describiendo, aunque sea la evolución, pero vamos a seguir describiendo. Lo que pasa es que vamos a entrar aquí ya en un capítulo de un cierto análisis, de una cierta reflexión, y también demostrar algunos elementos pues ocultos. Bueno, esto es un cuadro que no vamos a leerlo, como podréis comprender, pero sí quería hacer hincapié. Este cuadro lo hicimos con las tecnologías de la época para poner los distintos siglos, desde prácticamente 14, 15 hasta el 18, incluso 19, hay intervenciones, pero donde yo destacaría, bueno, con todos los historiadores que en ese momento estaban, como Velázquez Gastelú, Barrantes Maldonado, Sánchez Guerrero, Guillamas, etcétera, y bueno, pero básicamente yo diría que tendríamos que partir de que la fachada principal, la portada principal, está entre las dos torres del Alcázar, del primitivo Alcázar, que estamos ante un templo gótico mudéjar que vamos a situar en el siglo XV, aun con la duda de que hay unos autores que lo sitúan anteriormente, que hay un remate elíptico de Van de Elvira, que es el remate elíptico de la torre, 1604. Es decir, es la conclusión de la torre, no solo porque sea de Van de Elvira, sino es la conclusión de la torre, y luego, fundamentalmente, hacia 1629 está documentado que es la gran transformación que vamos a ir viendo ahora del mudéjar al barroco, o al prebarroco, al final es barroco. Bueno, por supuesto el barroco ya, la gran capilla mayor, con todos esos elementos que hemos dicho del 18. Vamos a ver la portada. La portada, el templo mudéjar, podemos situarlo en principio, eso pues hacia 1430-35. Podemos decir que se puede rematar en ese momento o posterior en cuanto a la portada con Juan Alonso Pérez de Guzmán y doña María de la Cerda, según Diego Angulo Íñiguez, el historiador, o más tardía, como pongo aquí. Este es un bonito grabado que todos conocéis seguro, Aquí tenemos detalles, la O y el San Marcos de Sevilla. Vamos a ir recorriendo algo del mudéjar también, porque no olvidemos que es el estilo que decimos, el estilo mudéjar es de Sevilla. Bueno, el estilo mudéjar, Pedro I el Cruel, siglo XIV, después ya XV, va a perdurar sobre el XV, ¿verdad? Pero bueno, en Sevilla sin duda hay unas estupendas muestras del mudéjar, pero aquí no nos quedamos atrás. Yo siempre digo que la mejor portada del mudéjar sevillano no está en Sevilla, está aquí en Sanlúcar. Bueno, pues esta es San Marcos, donde podemos ver el sistema de la portada abocinada con los pilarcillos, las arquivoltas y por último la última arquivolta, la última moldura, que es una moldura de punta de diamante. Vamos a quedarnos con esa idea de punta de diamante, vamos a memorizarlo un poco. Aquí tenemos la zona central,
merece la pena que hagamos una descripción. Está organizada con tres pilarcillos o baquetones, como si fueran dos entes geminados, que a su vez se organizan con una más o menos sepca o labor entrelazada, unas cardinas o vegetales, motivos vegetales, los dos escudos que ya hemos visto, sustentados por dos leones rampantes, y una greca que organiza a este par de arcos, que son arcos conopiales y que están cegados en este caso. También son arcos en el interior lobulados o angrelados. Bueno, y la parte superior, tenemos la parte superior en este caso, que la vemos aquí, que es lo que se llama la sepca o labor de sepca, que la tenemos, el motivo principal, uno de los motivos principales de la giralda, pues es la giralda del fustes almohades, y ya había aquí un motivo de sepca extraordinariamente labrado. Pero si nos vamos a los mudéjares, pues el Santa Catalina de Sevilla, o el San Marcos de Sevilla, o el propio San Marcos de Sevilla en la torre. Está en las portadas y está en la torre. Bueno, hemos hablado un poco de esa época mudéjar, que volveremos en algún momento, pero ahora me interesa muchísimo decir que nosotros tenemos aquí, cuando empezamos a husmear, nunca mejor dicho, detrás del retablo hay una especie de cámara, una cámara que, si yo no recuerdo mal, yo no he vuelto a entrar, pero puede tener 1,50 m, que me corrija el párroco, no tiene mucho más de anchura. Bueno, aquello fue muy emocionante con Mari Carmen, precisamente, Rodríguez Duarte, y entonces lo primero que nos encontramos es un resto de una estructura que muy posiblemente es el retablo, la parte arquitectónica pura y dura, no el retablo, la parte arquitectónica pura y dura que formaría la embocadura del retablo de la época de Vandelvira, que no existe o no se llegó a hacer, pero esa embocadura sí está. O sea, la idea ya de principio del 17, de hacer un cambio, girar del cambio de lo mudéjar a lo clásico, ya está ahí. Esa idea ya está ahí. Bueno, no tengo ni que decir que estos codales que hay aquí es para sustentar, para acodalar el retablo mayor, la estructura de madera del retablo mayor. Pero es que si nos vamos al ábside, pues nos encontramos algo como esto, que es un pequeño pilarcillo o columna pilastrada o baquetón, y aquí se ven unas pequeñas incisiones que corresponden a una cierta policromía, que aquí está en todo su esplendor, aunque esté ahí oculta, aunque haya pasado el tiempo, pero ahí está. Esta es la columna que hemos dicho, el capitel con los perros, y atención, la punta de diamante, el capitel que acaba, que se remate ya para formar el entablamento con la punta de diamante, y estamos hablando de policromía, punta de diamante y policromía. Primer retablo, retablo mudéjar, retablo pétreo, policromado. Bien, pero hay más, vemos ahí. Esto es una túnica, una especie de túnica, o un nimbo o corona, que vamos a ver después en otro lugar. Todo eso está ahí detrás, en la pared, y ahí detrás del retablo mayor. Una de mis ilusiones es que alguna vez podamos poner una escalera, medio escalera, para poder visitarlo. Se lo digo al señor cura párroco, que seguro que a él también le apetece muchísimo. Pero que la podamos visitar porque, hombre, merece la pena. Una de esas cosas que está ahí oculta y que no se sabe, realmente no se sabe, ¿no? Bueno, vamos ahora un poco a la idea de la cubierta y los artesonados, ¿verdad? Hombre, los que son de San Lucas alguna vez habían entrado ahí, pero bueno, esto hay que decirlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos la cubierta. Fijaros bien que es una cubierta a dos aguas, quedaros con esa idea. Una cubierta muy fuerte, muy potente a dos aguas, y aquí estamos bien, esta foto está hecha desde la torre, desde el campanario, lógicamente, y aquí tenemos lo que sería el resalte, el remonte del ábside, esto que tenemos aquí arriba, ¿vale? Bueno, quedaros con esa imagen. Ahora nos vamos al mudéjar sevillano. He cogido, quizás me he ido a por Santa Marina, tanto el frente como el lateral. ¿Por qué? Porque la mayoría del mudéjar sevillano siempre se va a componer de tres naves, una nave a un faldón, otra nave a un faldón con sus vigas de madera, y una nave principal a dos faldones,
con su estructura de pares y nudillos, que ahora explicaremos. Bien, pues fijaros bien que aquí hay una notable altura, yo no sé, pero eso puede estar a 1,5 metros o 2 metros de altura. Quizás es la más pronunciada de lo que yo recuerdo en Sevilla. Y además vamos a ver que el faldón o los faldones laterales van a descansar en un alero que se organiza con una especie de cornisilla de pilar, de canecillos. Esta sería la portada lateral, también apuntada, también mudéjar, también está con las arquivoltas y abocinadas. Pero bueno, vamos a fijarnos ahora en esto que nos interesa mucho y en esto. Bien, y ahora nos venimos aquí a la O, y aquí tenemos otra del mudéjar, el Omnia Santorum, donde tenemos muy parecido al anterior, a Santa Marina, de Sevilla estamos hablando siempre, ¿no? Con los canecillos y el alero formando aquí. Y nos venimos a la O y de pronto vemos estos canecillos, parece que este alero está aquí como medio tapiado, pero se entiende que esto fue una cornisa, y ojo porque aquí está el salto. Es decir, los mudéjares, cuando hicieron esta iglesia mudéjar, por supuesto hicieron las 3 naves, los 2 faldones laterales y el central, digamos, los 2 centrales, y este alero no estaba aquí, sino que estaba aquí encima. Esto es una cosa importante. Bueno, por lo menos importante para un arquitecto, que igual para los demás no lo son. Bueno, aquí tenemos el artesonado de la nave principal y aquí podemos ver los arcos de medio punto. Es decir, estamos viendo un templo que fue mudéjar, pero ya aquí ha pasado a ser un templo clásico. Estamos hablando de esa transformación, esa intervención potente de 1629 en adelante, suponemos. Bueno, en cuanto a un artesonado, muy brevemente, este es un pequeño modelo de un pequeño proyecto del artesonado del Salón de Sesiones de Arco. Realmente estos son los pares, vigas pares, como si fuera una V invertida, y los nudillos. Es decir, que eso hace que tengamos una estructura bien arriostrada y luego se va arriostrando con una serie de peinazos, con lo cual se crea aquí en medio una bandeja. Este sería otro dibujo de media estructura del artesonado. Y esto tendríamos aquí un artesonado pequeño, la bandeja aquí, esta sería la bandeja a nivel estructural, donde vamos a entrelazar los nudillos y los peinazos y forman una trama estructural. A esa trama estructural y desde abajo, nosotros decimos de bofetón, en realidad se clava, ¿no? Pues se le organiza una lacería, que es todo esto de aquí. Esto casi es un prototipo de artesonado, los hay mucho más complejos, por supuesto, ¿no? Y después, en estas estrellas que quedan, pues ya se pone una especie de plafón en forma de estrella, que puede estar tallada en madera, como es en este caso, con una serie de escudos, o que puede estar policromada, como tenemos en este caso. Pero esquemáticamente un artesonado, para que lo podamos entender, es esto de aquí. Bueno, este es ese pequeño artesonado que se montó en Arcos y ahí el montaje en taller, que es muy bonito, es una foto muy interesante, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos ya a nuestra O, una vez que he intentado que entendamos todo lo que es el artesonado. Aquí tenemos la sección actual. Empiezo por la actual. La sección actual vemos los 2 grandes faldones, si recordáis, que os decía antes, de lo que es la cubierta. Y aquí responde a un artesonado, esta V con el nudillo, o la bandeja, o el almizate, y aquí 2 pequeños artesonados, los 2 laterales, pero con una visión similar, más pequeñito, pero similar, y una continuidad, ¿verdad? Bueno, pues esto originalmente no era así, sino que esto originalmente, si recordáis la cornisa que teníamos aquí, el alero de canecillo, pues tendría que estar más bajo. Este metro y algo debe de haber aquí de diferencia. Aquí tendríamos la nave principal con unos tirantes y las 2 naves laterales con unas vigas y unos tirantes también. Aquí podría haber un artesonado o podría no haber un artesonado, pero en cualquier caso estamos viendo como al final lo que se ha hecho es elevar este faldón a este nivel para darle continuidad. Si nosotros con eso
además los arcos apuntados están aquí y los bajamos y los rebajamos y formamos arcos de medio punto, aquí nos empieza a caber un artesonado. Es decir, aquí es imposible que nos quepa un artesonado porque iríamos al vacío. Aquí sí cabe. Luego esa es una operación perfectamente medida desde el punto de vista estructural y arquitectónico. Vamos a poner más cositas de esta porque esta es una de las partes para mí fascinantes, claro. Bien, por ejemplo, este es Santa Catalina de Sevilla, que está estupenda ahora, ¿no? Arcos apuntados, mudéjar, el faldón lateral, el artesonado central con sus tirantes, los arcos apuntados, vamos a fijarnos en los arcos ahora, los arcos apuntados, y nosotros vamos a ver aquí que si nos fijamos bien, ya hoy no existe esto, pero si nos fijamos bien en los arcos de medio punto, los arcos clásicos, y sacamos un poco una plomada, una vertical, pues aquí vemos que había esa especie de testigo que quiere permanecer en el tiempo, ¿no? Y aquí están los arcos apuntados, evidentemente. Es decir, que aquí la operación que se hizo fue, si esto era un arco apuntado mudéjar, se le añadió, se le adosó unas pilastras, que son las que vemos hoy, y desde estas pilastras arrancó un arco de medio punto y luego simplemente se cegó, se hizo un cerramiento y se transformó, de manera que el arco de medio punto ya no gustaba, ya no interesaba, ya era de otra época y quedaba oculto. Pero aquí se ve muy bien esa idea y aquí la tenemos. Bueno, esta es redundar en la idea, ¿verdad? Con los pilares, aquí tendríamos la planta y serían estos pilares con sus pilastras a su vez, ¿no? Pilastras adosadas, ¿verdad? Aquí seguimos viendo, bueno, o aquí por supuesto, ¿no? Bien, ¿y esto qué es lo que ocurre en el interior? Pues como decíamos, nosotros tenemos aquí la clave del arco apuntado, es decir, la zona más alta del arco apuntado, aquí ojival, apuntado ojival, aquí hemos bajado a un arco de medio punto. Subo la cubierta antes la tendría aquí, subo la cubierta y esto me permite crear aquí un artesonado. Es decir, crear una estructura similar a la estructura central, de la nave central, lo que pasa es que es más pequeñita, con la luz, con el ancho, con la luz que tiene la nave lateral. Bien, entonces quiere decir que aquí tendría que haber algún tipo de moldura que ha desaparecido, pero aunque no quedara esa moldura, son esos restos un poco con cierto polvo que hay ahí, que nos dejan ver ese residuo de arco apuntado y otra moldura que posiblemente estaría aquí. Bueno, fijaros bien que aquí se ve la nave lateral como está prácticamente atropellando al arco apuntado. O sea, está muy, muy forzado. Bien, y aquí ya estamos dentro del camaranchón, donde estos son los pares interiores, y aquí sí vemos que va a existir, esta es la moldura, que tenemos aquí oculta, la moldura mudéjar. Ahí está, la moldura de puntas de diamante. Se va a repetir el motivo mudéjar. Lo hemos visto en la fachada, lo hemos visto en el retablo y ahora lo estamos viendo aquí. Eso está ahí, eso está ahí arriba. Lo que pasa es que eso es muy complicado de visitar. Eso fue una foto que hicimos desde un andamio y de aquella manera, como podéis imaginar. Pero eso está ahí. Y aquí se ve, en cambio, ya abajo se empieza a ver desde el interior lo que sería el arco de medio punto. Bueno, seguimos un poco con la idea del ábside. El ábside está remontado, aquí se ve perfectamente, este es el ventanuco que hay ahí arriba y se va a ver, se ve arriba que me refiero en el camaranchón, y este sería el primer tejado del ábside. El ábside también lo van a remontar. De hecho, el ábside va a llegar hasta aquí a nivel de mudéjar con los contrafuertes, pero después esto está remontado, como también vamos a ir viendo. Bueno, pues ahí tenemos el ábside, ahí tenemos la torre, seguimos un poco con la evolución, pasamos un poco a la idea de la evolución de la torre. Entonces aquí tenemos la primera idea, es que la torre
parece que se aprovecharon, aquí hay un resalte aquí que nos indica que esto pudo ser una puerta del Alcázar, bueno, después de la muralla cristiana, y hay un primer remonte ya cuando se hace la O, que ya estamos en el mudéjar. Y este es el final de la torre con el campanario Val de Vandelvira. Estamos hablando del siglo XV al siglo XVII. Bueno, este sería, vamos a poner muy rápido, las Condes de Niebla, calle Guilaz y una pequeña sección esquemática. Estos son los dibujitos que hacíamos entonces, que no había prácticamente, todavía no se estaba empezando con los ordenadores a digitalizar. Bueno, pues de aquí pasamos a la idea del mudéjar. Ya estamos en una torre mudéjar con esas almenillas. Bueno, aquí simplemente, pues esta es Santa Marina también, ¿no? Esta sería un poco, la torre mudéjar llegaría hasta este volumen. Luego va a tener una transformación, se va a subir, se va a remontar algo y se va a subir y se va a terminar en chapitel. Esta es la época, desde luego, de Vandelvira, o por lo menos anterior a Vandelvira, perdón, a Vingaerde, anterior a Vingaerde, al grabado de Vingaerde, ¿verdad? Bueno, también anterior a Vandelvira, que todo hay que decirlo. Y aquí porque termina en chapitel, con el cuerpo de campanas, ese chapitel que aparece en Vingaerde en 1567. Aquí lo tenemos más grande y tengo que hacer mención a una que me recuerda muchísimo, quizás por tenerla muy cerca, que es la de la Catedral Vieja o Santa Cruz de Cádiz, la torre de contaduría. Se parece mucho, ¿no? Me recuerda mucho, que desde luego es de esa época también, ¿no? Luego hay un primer cuerpo de un renacimiento ya más evolucionado, que ya nos empieza a recordar un poco a Hernán Ruiz II, nos empieza a recordar un poco lo que sería la Giralda, el campanario renacentista, y quiero señalar aquí la posible aquí aparecen unas imágenes de las cuales hablaremos después, pero que parece que sí contemporiza, digamos, con lo que sería la propia torre. Bueno, aquí simplemente un esquema de la torre, tal como nos la encontramos, de una cara, de la otra cara. Este sería el cuerpo, un poco parecido, equivalente, con la serliana o el sistema de, aquí se ve mejor, ¿no?, de Serlio, digamos, ¿no?, que hace Hernán Ruiz en la Giralda. Estamos hablando de Hernán Ruiz, el campanario es de 1558 a 1568. Es decir, esto desde luego es posterior, pero podemos estar hablando de final del... Perdón, estamos aquí. De final del siglo XVI. Bueno, este ya sería el conocido de Alonso de Vandelvira, ya con el remate oval. Y quiero que veáis un poco la complejidad del interior de la torre, ¿verdad? Como estos se van subiendo cuerpos, se van organizando nuevas escaleras y bueno, pues... Bien, Vandelvira, por supuesto hablar de Vandelvira, que después lo va a hacer nuestro amigo Fernando Cruz, muchísimo más amplio y mucho mejor que yo y con más conocimiento en su ingreso como académico. Pero sí decir que, por supuesto, aparte de haber tocado pues, una mayoría de templos, sobre todo al principio del 17, aquí en Sanlúcar, cuya traza de templos o de conventos son de él, quisiera hacer una mención, por supuesto, es el arquitecto de los duques de Medina Sidonia, es decir, los duques de Medina Sidonia tienen un arquitecto con nombre propio, eso también es importante. Entonces, decir que en Cádiz tiene una magnífica portada, como es la portada de Santa María o el Nazareno. Ahí tenemos una foto y un dibujo de un académico precisamente, de Juan Manuel Fernández Pujol, y luego a Sevilla, por poner dos ejemplos que no tengan nada que ver con Sanlúcar, ¿no? En Jerez también tiene otro, pero la portada del convento de Santa Isabel, en Sevilla. Bueno, este sería el campanario de Vandelvira. Este sería el campanario de Vandelvira con el campanario anterior, renacentista, y con unas hornacinas con santos que ya todos ustedes se han acostumbrado a ver, pero que estas estaban literalmente tapiadas, que de eso hablaremos también.
Y esas hornacinas con santos, con pinturas, pues bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, en este cuadro de Miguel de Esquivel, cuadro hacia 1620, es decir, estamos un poco en la época de Vandelvira, pero bueno, eso es lo de menos, la Santa Justa y Rufina con la Giralda, ya por supuesto con el campanario de Hernán Ruiz II, y aquí se aprecian una serie de pinturas, es decir, que también era como una moda el que se pudieran pintar. Las pinturas, por supuesto, el cuadro es de Miguel de Esquivel, pero no nos confundamos. Las pinturas murales sobre el fusto de la Giralda son de Luis de Vargas y parece ser que estaban terminadas a la vez o antes de terminar la Giralda, el giraldillo. Bien, y ahora vamos a esta idea de las... Aquí podemos ver perfectamente cómo esto es la torre como estaba antes, como está después, pero sobre todo lo que me interesa es decir que aquí dejamos 3 hornacinas con santos que aparecieron en esa especie de rastreo arqueológico que tuvimos que hacer y que fue una de las grandes sorpresas, ¿no? Bueno, esto muy brevemente para decir cómo era la torre por dentro y cómo por dentro hay sitios que están más o menos terminados y otros que no les interesaba terminar. Simplemente amplío, me voy al siguiente piso y hago una escalera como pueda y ya está, muy rapidito, que también hay policromías interiores. Pero bueno, no los quiero distraer con esto. El último tramo, que es la escalera de caracol. Bien, y este sería un poco una panorámica de eso que hemos explicado de las torres, en esa evolución desde el siglo XV, pongamos siglo XV, hasta el 1604 Vandelvira. Bueno, simplemente decir que volver un poco a la Giralda, pero también volver al Hernán Ruiz III con el campanario de la mezquita Catedral de Córdoba, que estamos ya muy cerca de Vandelvira, muy cerca de Vandelvira, estamos ya más en un tono manierista y también aquí se ve un poco la estructura, la organización o la serliana, vamos, de Serlio. Bueno, nos vamos ahora al capítulo de la restauración. Quisiera hacer un pequeño inciso. Hemos visto una enorme, que es un templo, no solo un templo, sino un conjunto arquitectónico, escultórico, pictórico, no digamos la orfebrería, que no la recuerdo bien, pero sé que era impresionante lo bonito que era aquello, ¿no? De primera magnitud, de una gran complejidad, de una gran riqueza y de una gran complejidad. Primera idea que se nos tiene, que creo que es importante que se nos quede. Complejo, rico y complejo. Segunda idea, es un edificio vivo, es decir, durante 4 o 5 siglos este edificio realmente ha sufrido una serie de transformaciones muy, muy, muy importantes. Tan es así que se ha logrado transformar una iglesia, digamos, que podemos situarla en el mudéjar, es decir, con una visión netamente mudéjar, medieval todavía, a una iglesia que la entendemos como clásica. Es decir, hay una gran evolución ahí, además de todos los maravillosos retablos ya del 18. Bueno, son 2 ideas que hay ahí. Esas ideas quiero que después la llevemos a la idea de restauración. Una restauración es algo muy complejo, también, muy complejo, y también va a exigir determinadas transformaciones en el templo para que se puedan entender los distintos estilos y cómo podemos hacer que esos estilos puedan convivir sin perder, en la medida de lo posible, la identidad de ninguno de ellos. Bueno, pues esto era el tríptico cuando yo di creo que fue la conferencia última aquí también, pues sería en el 96, aquello de que la Junta restaura, y estoy viendo a Luis ahí, que fue uno de los, don Luis García Garrido, entonces viceconsejero, que esto lo apoyó, además de mi amigo José María Esteban, desde la delegación. Pues yo me sentí muy apoyado, francamente, ¿no? Entonces ahora voy a contar un poco cómo montamos esta historia. Bueno, lo primero de todo, en las restauraciones hay las cosas feas, vamos a decir así, y lo primero que vamos a hacer es eliminar todos estos cuartuchos y cuartichines que tenían uralitas y cosas de estas, ¿verdad?, para dejarlo lo más limpio posible. De modo que sí, es verdad que aquí tenemos una serie de patios residuales, pero bueno, no es lo mismo que aquí el ábside estaba literalmente atacado
por todos estos elementos, ¿verdad? Que además es muy bonito, ese patio trasero es muy bonito, yo lo recuerdo muy, muy bonito, ¿no? Bueno, este era el estado también, el estado anterior, ¿verdad? Bueno, también aquí había un enorme problema de humedades no solo de techos, sino humedades por capilaridad, porque esto era literalmente una selva. Eso me acuerdo perfectamente, y en esa selva pues se hizo una limpieza, se puso una barrera impermeabilizante, una solera, se impermeabilizó una solera, y después se trató en los pies con unas barreras, en los muros, en los pies de los muros, con una barrera antisilófagos. El artesonado de la nave central, que estaba en mal estado, aquí se ve mucho mejor la idea de ese mal estado, como puede verse, todas estas maderas de la tablazón, ¿verdad? Tablazón pues muy deteriorada, y claro, esto está deteriorando a su vez lo que es la estructura, pero sobre todo todas estas tablillas, toda la lacería, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso, claro, ¿qué ocurre? Pues el problema está en la cubierta, no está en el artesonado, ¿verdad? Pues volvemos a la cubierta, esta foto ya la hemos puesto creo que otra vez, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar ahora trabajando en la cubierta. Esa fue la primera fase, la cubierta, el artesonado y la portada. Bueno, pues aquí se monta este pedazo de andamio. Como veis, impresionante. Aquí ya con el toldo de protección. Debajo de la carpa, pues se está desmontando la teja, que se procuró recuperar al máximo. Aquí está, debajo de la teja está la tablazón, vamos de arriba para abajo, como es lógico. Está la tablazón, que ya estaba en muy, muy malas condiciones, y ya aquí empezamos a ver las vigas o los pares, y la estructura del andamio, quiero decir, en la carpa, allí arriba, ¿no? Aquí sí vemos muy bien ya los pares, ¿verdad? Los pares. Aquí es el tránsito a la nave lateral, perdón, aquí, a la nave lateral. Esta es la central. Aquí ya empezamos a ver algún par. Los pares no estaban en malas condiciones, por supuesto se le dio un tratamiento antisilófago y también ignífugo, con una duración de 10, 12 años, me parece recordar, pero ya aquí empezamos, si las cabezas están mal, que es el sitio donde pueden estar mal los pares, pues embonar, es decir, cortar y meterle una pieza, atornillarle una pieza. Bueno, y nos vamos al ábside. Fijaros bien que esto era un pedazo de circo, vamos. Siempre tenemos este elemento aquí que es molestísimo porque no deja ver. Pero vamos, eso nos lo cargamos. Muy, muy a gusto además. Bien, y aquí tenemos la tablazón, hemos cogido cualquiera de los faldones se podía hacer, hemos cogido, para no cansaros, esta tablazón que es un tablero marino, un tablero contrachapado, tratado, súper tratado, y además por la cara interior, lógicamente, con su tinte correspondiente, y en la cara exterior, estamos en la parte azotea, digamos, la parte cubierta, pues las uniones también estaban, aquí se ve perfectamente, reforzadas con una impermeabilización que después se hace completa, pero sobre todo las uniones, con un tipo de vendaje, por así decirlo, ¿no? Aquí están dando el tratamiento antisilófago. Otras intervenciones, es decir, no solo se intervinieron en las cubiertas o la restauración de la cubierta del templo, sino también, en este caso, la que está sobre el patio de los Naranjos, bueno, en este caso la capilla de las ánimas, ¿verdad? También está la casa parroquial, ¿verdad? El estado anterior, estaba hecho cisco esto, y estos se van a cambiar por estos pares. Aquí hubo que cambiarlo entero, ¿no? Y bueno, por supuesto cambiar el tablero siempre, la tablazón. Bueno, bien, ya vamos con el artesonado principal. Fijaros bien la envergadura, antes me lo he saltado, pero la O viene a tener unos 8 metros aproximadamente en la nave principal y las laterales unos 4 metros, en número redondo, ¿verdad? Bueno, pues fijaros bien la plataforma de trabajo, aquí está el artesonado ya iluminado con los focos de obra, y aquí tenemos lo que es la plataforma de trabajo, el andamio,
para que nos entendamos, con su escalera, bueno, que tenía su cacaruca. Aquí la vemos también más de cerca, e incluso la protección de los bienes muebles que no se pueden mover o que es difícil de mover, como por ejemplo el órgano. Los cuadros y todo eso, todo lo que se pudo se quitó, por supuesto, ¿no? Se quitó, se llevó al almacén, ¿no? Pero estamos hablando de una plataforma de trabajo aproximadamente de unos 8 por 8 metros, de manera que pudieran coger los 3 vanos, un primer vano, un segundo vano y un tercer vano. Eso también se estudió. Aquí vemos a unos operarios ya trabajando sobre la plataforma de trabajo, y aquí vemos el artesonado en forma de artesa invertida, bueno, si queremos, ¿no? Otros operarios, que son los carpinteros, están trabajando ya y reponiendo, vamos a ir viendo ahora, pues una serie de piezas. Por ejemplo, en este caso, en el friso, pues tenemos la reposición de piezas, ¿no? O esta ménsula, una ménsula muy bonita, ¿verdad? También se embona una serie de piezas. Bueno, no sé si yo sí lo veo, me lo sé, pero bueno, aquí hay una pieza y aquí hay otra pieza embonada. Todo eso, evidentemente, después se va a recuperar la policromía con un criterio diferenciador, integrador diferenciador, del que hablaremos muy poquito. O, por ejemplo, esta está muy bien, explica muy bien la idea de embonar, ¿verdad? Estas piezas de aquí. Ya estamos en el siguiente paso, ya hemos reforzado la estructura del artesonado, y ya estamos en las tablillas que se colocan desde abajo, y que son las lacerías, vamos a decir las lacerías. Evidentemente es un modelo geométrico, no tiene problemas de una reproducción o de una restitución en este caso. O los entrelazos, es decir, los elementos que no son estrellas, pero que quedan, que son también interesantes, que quedan entre el entrelazado, digamos, ¿no? Pues hay reposiciones cuando hay pérdida, es decir, cuando no existe, o la madera está imposible, con lo cual está podrida, hay que quitarla, evidentemente. Bien, y esto es una pieza que aquí se ha embonado en algunos puntos, y las piezas nuevas, y todas estas lacerías, donde veis 93, esto se hizo en el año 93, pues bueno, por aquello de que haya un criterio que se pueda diferenciar a un futuro para estudio y tal, que se sepa que esto se puso en el 93, porque claro, hacer un tinte, primero, un tinte no es homogéneo, digamos que va desde un más a un menos, ¿no? Era muy complicado. Entonces al final, pues bueno, pues ponemos un tinte más o menos todo por igual, homogéneo, en las nuevas, y le colocamos el 93 con una tipografía del momento, ¿verdad? Bueno, son pequeñas cosas que van en la restauración, que estoy intentando, o voy a procurar no ser muy técnico. Bueno, aquí ya está el perfilado y ajuste del tinte sobre las piezas de madera. Estos pueden ser los estados en los que nos hemos encontrado las piezas, con mucha pérdida, incluso aquí ya se ve la madera, aquí se ve por debajo la madera, o sea, aquí se ha perdido la policromía y el pequeño estuco de yeso que suelen tener, ¿no? Bueno, estos son varios estados que nos encontramos con su restauración. Por ejemplo, en este caso hay una parte muy bien todavía conservada, y simplemente con un bajo tono o menor tono como criterio diferenciador, pues se reproduce un poco de forma esquemática la silueta. Esto naturalmente se hicieron muchas pruebas, y viéndolo desde aquí abajo veíamos que esto no distorsionaba, y tenemos un criterio de no falsear, un criterio diferenciador. O en este caso, que los escasos restos, y se hace una restitución parcial. Aquí sí hay que, digamos, de alguna forma, plantear la esquematización de lo que es el perímetro, ¿no? El contorno. O aquí, que prácticamente no hay casi restos, entonces lo que se hace es hacer una silueta, hacer la geometría, y para que vibre de alguna forma, la idea es que desde abajo vibrara, crear un rigatino, que es una técnica con unas rayitas, digamos, ¿no? De esto los restauradores saben muchísimo más, por supuesto. O el caso de una estrella nueva,
lo que se hace es que no se da ningún estuco, no se aplica estuco, sino que se aplica directamente, siempre con técnica de aguas, todos, de agua, de témpera, vaya, que sean reversibles, y esto se aplica sobre lo que sería la madera directamente. De modo que son como 4 ejemplos, hay más casos, pero bueno, por no complicarlo más. En el caso del oro, lo que se resuelve es no con pan de oro, esto es pan de oro original, en lugar de pan de oro se hicieron varias pruebas y al final se decidió hacer una témpera con un amarillo ocre, un poco envejecido, digamos, que diera esa tonalidad del oro, y todo está protegido con una capa de paraloy, que es la protección que hacen los restauradores, pero aquí se ha dado un paraloy muy concentrado, que es para que nos imaginemos como un barniz muy concentrado para que brillara, para que no perdiera la idea del brillo. Eso ya lo veremos después cuando termine la conferencia. Pero es que todo esto tiene que ser criterios que no falsemos, pero que a su vez no pierda la integridad o la unidad, ¿no? Piezas nuevas, este sería un poco el final, el final del artesonado. Bien, otra cosa que quiero significar, ¿qué hicimos en la parte interior? Ya sabemos que en la otra cara del arco está la famosa cornisa de punta de diamante. Aquí ya había desaparecido, pero todavía lo estoy viendo y afortunadamente está bien. Decidimos dejar un testimonio con un ladrillo a sardinel. Eso existe hoy aquí y por lo menos nos está diciendo que no es simplemente un testimonio producto de la suciedad o de que el polvo se deposita, sino, hombre, que es una operación que hicimos en aquel momento, para indicar una operación muy discreta, muy tranquila, para indicar lo que ocurrió allí. Y esta es una estupenda imagen del artesonado ya terminado. Paramentos interiores, un antes y un después, prácticamente desde más o menos una posición parecida. Bueno, aquí la decisión de interior fue, aquí simplemente había la idea de pintar. Bueno, efectivamente pintamos el templo en un tono así ocre, entre ocre y beige, ¿verdad?, para darle una unidad. Lo suyo sería, hubiera sido, o sería más adelante, y yo espero que pueda hacerse alguna vez, que ahora veremos algunos testigos que dejamos que son visibles ahí. Bueno, esta es esa imagen final, ¿ya? Bien, esos testigos. Cuando hablamos de testigos, nosotros no es que buscáramos, bueno, sí teníamos intención, pero no lo buscamos intencionadamente. Simplemente había unos desconchones y cuando un arquitecto en estos menesteres ve un desconchón, desde luego va por ello, vamos. Es lo que se llama una deconstrucción, si queréis, ¿no? Bueno, pues entonces resulta, recordáis el nimbo, la corona que vimos aquí en el retablo que tenemos ahí detrás, ¿verdad? Bueno, pues este nimbo también nos lo encontramos en un desconchón que se convirtió en cata, aquí lo estoy viendo, justamente allí detrás, para que ahora os fijéis en el interior, la columna aquella de allí. Es decir, que esto en Mudéjar también estuvo pintado. De alguna forma, no sabemos cuánto ni cómo, y por supuesto no nos atrevimos a seguir indagando, pero sí nos pareció interesante decir, vamos a dejar este testigo, ¿no? Pero es que después, esto es tan inmensamente rico, es que después, en otro desconchón, justamente del pilar que está enfrente, además muy curioso eso, pues aparece bueno, era un desconchón, palabra que era así, pues aparece estas pinturas, que son ya posteriores, quizás del 18, ¿no? Donde aparece aquí, parece que el castillo, ¿no? Parece que esto es Sanlúcar, ¿no? Muy bonita, ¿no? Por supuesto, unas pinturas de otra factura completamente diferente. Bueno, pues imaginaros este templo cómo pudo ser pintado en Mudéjar, o yo ahora me lo quiero imaginar más cómo pudo ser pintado en barroco, digamos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a la portada, su andamiaje. Este es el grabado. En el grabado hay una gran ausencia aquí, grabado del 19. Realmente nosotros, este es el antes, ha estado anterior, pero no hay tanta ausencia. Quiere decir que desde luego, si el grabado es del siglo XIX, pongamos de 1880, por ejemplo, desde entonces
hasta 1990, cuando empezamos la restauración de la O, desde luego aquí alguien intervino, alguien restauró, porque esto estaba en muy mal estado, es decir, que nos la encontramos dentro de todo en relativamente mejor estado. Bueno, ¿qué es lo que hicimos aquí? Pues aquí lo que hicimos fue el estado anterior, decidimos hacer una consolidación general, no recuperar demasiado, salvo lo que fuese, tuviera una visión compositiva estructural, como son esta serie de pilarcillos, digamos, ¿no? Entonces esto se recompuso, y lo demás un poco se fijó, se consolidó. Realmente la piedra lo que se hace es una limpieza no con chorros, sino una limpieza en algún punto quizás, ¿no?, más fácil, pero normalmente es una piedra arenisca que se disgrega, entonces se hizo con micropercutores, con bisturí, con elementos muy suaves, muy manual, de forma muy manual, pues para quitar toda esa suciedad y quitar todos los hongos que tenía y la vegetación parásita había, eso no tengo la foto, pero yo recuerdo que había hasta un olivo desde el tejadillo o tejaroz, había como un olivo colgando, la verdad, ¿no? Y entonces esto fue lo que se hizo. Es decir, primero una consolidación. Una consolidación, o sea, una fijación del material de lo que hay, una reposición de aquellos elementos que decidimos reponer con un criterio diferenciador, que lo vamos a ver muy bien, aquí no se ve muy bien, pero sí en la portada, y luego, por definitivamente, una hidrofugación de esos elementos para que estén lo más protegidos posible durante un cierto tiempo, pues de las acciones climatológicas. Básicamente ese es el ABC, ¿no?, con sus productos correspondientes, que no les voy a cansar. Bueno, pues esta es la O en el estado anterior, ya me he fijado yo, y ya hay situaciones ahí en las que estamos empezando empiezan otra vez a estar un poco así, estos baquetones, digamos, ¿no? Bien, de un lado y de otro hemos puesto el lado derecho, el abocinado izquierdo. Bien, ¿y cómo resolvemos esto? Pues, una vez que está limpio, que está consolidado, las fábricas originales, pues aquí que nos faltan estos tramos, ¿verdad? Pues lo que hacemos es hacer una plantilla, que lo que se llama una aterrajar, y con esa plantilla y un mortero más o menos armado, con una pequeña armadura, lo que hacemos es, con un mortero, eso sí, el mortero se utilizó un tipo de piedra muy parecida a la existente. El criterio aquí diferenciador decidimos que era muy claro. Esta piedra tiene ya una pequeña erosión, una textura, está texturizada por el tema climatológico, y la nueva la hacemos como un mortero muy, muy suavito y muy bien, ¿verdad? Esto con el paso del tiempo, a los pocos años, lógicamente, se va mimetizando, pero por lo menos que quede la idea de que se utiliza algo que integra, que no se ve el boquete ahí, por así decirlo, que se recupera la idea de la estructura, que es muy importante, y sin embargo que se diferencia. Bueno, y ahí tenéis un antes y un después. Bueno, otra cosa que se hizo al final, estas son decisiones muchas veces, esto se decide en proyecto, no, hay decisiones que hay que tomarlas aquí. Es decir, estos son proyectos que en la obra son muy vivos, tremendamente vivos, ¿no? Entonces, porque claro, hay lugares inaccesibles, situaciones ocultas, todo eso, hay después que ponerlo, digamos, en solfa cuando se está actuando, ¿no? Y entonces, aquí, en este caso, lo que se decidió fue, para hacer una cierta unificación de tono, pues se le dio una especie, lo que llamamos una jalbega, que realmente se hizo con un silicato. Con una pintura al silicato, se puede haber hecho con una cal muy diluida, para hacer una entonación, digamos, para que parezca todo como una piedra. El restaurado, la parte restaurada, detalle de la restauración, un antes y un después. Bueno, aquí también, esto era muy curioso, porque esto estaba con estas chapas aquí tremendas, ¿no? Pero es que debajo de esta chapa estaba la portada buena, que se restauró también, pero la portada original estaba ahí, con los subclavos y esto. Bueno, un antes y un después. La portada lateral, vamos a pasar rapidito.
algo similar, y simplemente aquí el tejaroz de Canecillos, que estaban pues muy sucios, con mucho hongo, ¿verdad? Pues aquí ya están más limpitos. Bueno, y ya nos vamos a la fachada de la casa parroquial. La fachada principal y casa parroquial, quiero decir, y la fachada lateral, con otros pedazos de andamio. Bueno, pues aquí ya nos vamos a las fachadas, no la casa parroquial, me he confundido, lo que es la fachada del templo en sí, y también en esos desconchones, ahí ya sí nos atrevimos, porque vimos unos desconchones y vimos que había, digamos, estos restos de sillería fingida, polícroma. Entonces, bueno, aquí vemos que ya no hay restos ni hay nada, vale. Pero aquí está algo meteorizado, pero bueno, había sitios que estaban mejor, peor, y esto nos hizo pensar que estamos ante una decoración ya barroca. Entonces, bueno, pues eso fue una decisión que se tomó, y como había suficiente, se pudo recuperar como un 30% aproximadamente, que fue o estaba en mediano buen estado o suficiente buen estado para recuperarlo. Se recuperaron, digamos, esos parches y después se complementó. Bueno, estoy hablando de esto, estoy hablando de esto. Bueno, similar a esto, pues esto es una casa de Cádiz del siglo XVIII, una de las casas palacios, donde se hace una intervención un poco posterior, pero quería un poco ponerlo porque es la idea de cómo eran las casas barrocas, es decir, las casas barrocas no eran blancas, normalmente el almagra y el albero estaban bien presentes, pues esto es el color en la arquitectura, si queréis, ¿no? Hay una pequeña foto, una calle muy estrecha, no se puede hacer de otra manera, de la portada, pero sí de esa sillería fingida, ¿verdad? Quédense con esta idea, quédense con una idea global. Todo esto se recuperó, digamos, se hizo entera nueva, porque aquí había muy pequeños restos, ¿no? O voy a esta, que es un poco el paradigma en ese momento de la restauración. Estamos hablando de la Consejería de Cultura en la calle Levies. Bueno, pues esto es un edificio fantástico, un edificio del siglo XVII, de la época de don Miguel de Mañara, fue la casa de don Miguel de Mañara, pero la decoración digamos, exterior, según tenemos aquí, el escudo está aquí, sí, según tenemos en este escudo es de 1700, parece que 67 o 69, bueno, da igual, es decir, que toda esta decoración de ladrillo fingido, de ladrillo y de sillería original, pero después fingido, todo esto se hizo en la operación también de la restauración del palacio de la calle Levíes, ¿verdad? Entonces un poco fue el prototipo también que se decidió hacer aquí. Entonces ahí estamos viendo ya lo que es lo antiguo. ¿Qué se decidió? Pues bueno, lo antiguo tiene una textura, aparte de que está envejecido y tiene un tono más o menos desigual, pues se decidió dejar esa textura hecha por la mano del hombre, porque todos estos picotazos se hicieron para ponerle un mortero encima, mortero para a su vez encalarlo. Entonces se quitó ese mortero, una operación importante, se dejó en su estado original, que más original sería como estuviera en estado mudéjar, pero ya eso no lo podemos saber, pero sí en este momento, y ya se empezó aquí a organizar, a completar lo que sería la fábrica fingida, que aquí vemos cómo se está haciendo con un esgrafiado, con un punzón, ¿verdad? Y entonarla, esta sí se entonó con un bajo tono y sobre todo con un tono algo más homogéneo. Este es el resultado. Claro, esto digamos que es un poco una restauración arqueológica, ¿no? Porque se deja ver lo que hubo, lo que estuvo, lo que fue original, con lo nuevo, y no se pierde la idea de una imagen completa. Hombre, hoy si yo lo vi el otro día cuando vine y digo, esto está un poco que da pena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Esto es así lo que ocurre, que las cosas necesitan conservarse. Y además, si esto tuvo una intención, conservarse de esta manera, o si hay otra persona que sepa que esto puede hacerse mejor, por supuesto encantado, ¿no? Pero tiene que haber una idea de conservación, no sé si soy capaz de transmitirlo, de ese esfuerzo que se hizo en ese momento, un antes y un después.
Es decir, aquí se ve muy bien cómo esto está... hombre, aquí si nos fijamos, evidentemente, esto es lo antiguo y todo esto es lo nuevo. Pero bueno, está como muy integrado, que es lo que se pretendía. Y por supuesto, nada de blanco. Blanco no. El lateral también. Bueno, la casa parroquial con esta estupenda fachada ya muy interesante, la portada con el balcón. Aquí se hizo también, los restauradores hicieron una serie de catas estratigráficas, tanto de la parte alta del balcón como de la portada, y al final un poco el balcón no estaba muy claro, había una cierta ocre, pero no estaba muy claro, había demasiadas capas de cal, y en cambio aquí sí parece que había una insistencia entre este conjunto de ocres, amarillos. Bueno, al final tienes que decidir, tienes que elegir, ¿no? Pero eso nos da una pauta para entender que debe de tener una unidad esa portada con ese balcón y hacer al final una solución unitaria con una restauración y una especie de veladura o jalbega final. Bueno, un antes y un después. Estamos en el friso, en una esquina de la cornisa, antes y después. La piedra está como muy sucia, meteorizada. Por supuesto faltan trozos, las juntas. Y esto es lo que yo digo, que al final, bueno, este es el ladrillo goterón o gotera, como queráis, en Almagra, y esto se hace más en Albero. Esto pues se hicieron varias pruebas, a ver, hasta dar el... Aquí ya entramos en el capítulo de la estética o de lo personal, si queréis, ¿no? Pero vaya, lo que tengo claro es que eso no se debió de pintar de blanco, porque había suficientes antecedentes, ¿verdad? El antes y el después, operación de limpieza, hay una operación de consolidación, hay una operación de reposición puntual y luego una operación de hidrofugación y en este caso de integración mediante una veladura. El frontón partido también. Y este es el antes y el después. Fachada muy elegante. Fijaros bien que aquí está completamente disociado y aquí se integra, dando esa veladura, ¿no? Bueno, vamos a ver, este es un detalle. Esta es una foto que me gusta mucho, ¿verdad? La pongo, es un capricho. Bueno, y aparecen unos frisos, tanto en la planta baja como en la alta, unos restos de friso, que también obedecen a una policromía, con unos motivos pseudo geométricos, aquí menos geométricos, más florales, y en el de arriba más geométricos, y entonces aparece esto. Pues vamos a hacer un poco la misma operación. Lo primero es, evidentemente, quitar todas las capas de cal, o sea, hacer una limpieza. Después una consolidación, que es lo que hay, y luego la decisión es dejar lo que hay original en su textura original, más o menos revitalizada, y después completar los trozos que no hay para que se entienda el friso con una unidad, con una continuidad. Bueno, eso se hace con una plantilla, ¿verdad? Con un estarcido o plantilla. Ahí se ve operando el friso. Y fijaros bien como aquí sería el friso ya recuperado, lo que hay, y aquí el friso recuperado en grande, y aquí ya el friso está la parte nueva, la parte que se hace nueva. Simplemente la pequeña textura que tiene, pues es ese criterio diferenciador para al final tener este resultado, que es un resultado también integrador. Bueno, y el friso de la parte alta, estos son una especie de roleos, ¿verdad? Esto lo intervinieron los dos restauradores, Tino e Inmaculada, de la empresa Almidana, que lo hicieron estupendamente bien, y además pues, formaron parte de ese equipo, ¿no? Como los historiadores también, ¿no? Bueno, pues esto es, fijaros bien como lo poco que quedaba de aquí, pues de aquí se saca con una estratigrafía los pigmentos y aquí ellos hacen una especie de pequeño proyecto, ¿no? Para ver cómo sería la recuperación polícroma, ¿no? Y aquí la tenemos. Es muy bonito, muy bonito. Y además, no solo es muy bonito, sino que es que después, si tenemos esto con un mortero, vamos a decir, en un tono canecilla, no un tono blanco, sino un tono canecilla, que es más suave, más agradable, o lo que son el alero, o los tejaros de los cierros, digamos, ¿no? Con su tono almagra ya vamos entonando todo el edificio. Es decir, ya el color
no solo la policromía en sí, sino el color como conjunto va entendiéndose. Ahí tenéis poco un antes, aunque sean fotos distintas. Aquí había un balconcillo entre estos dos que se ha quitado, ¿eh? Vale, pero aquí veis el color. Bueno, esto es también el antes y el después de la casa parroquial. Esta es la planta alta, sí, que tiene este bonito artesonado, ¿verdad? Esta es la fachada, por continuar, aquí estaba antes, y bueno, aquí esto se dignificó, ¿eh? Bueno, vamos a seguir viendo. Esta es una foto también nuevamente, ya con lo que sería toda la sillería, digamos. Esta era ya un dibujo ya de proyecto. Vamos a ver un poco el claustro, que hay un semiclaustro realmente, claustro de los Naranjos. Voy ya un poco rápido. Esto estaba así bueno, el paso del tiempo, pues, y esto con una azoteilla aquí, cuando era un claustro o un semiclaustro que tenía unos estupendos tejados, ¿no? Y fijaros bien, esto es la diversidad de huecos, o sea, esto pues había sido como muy adulterado todo, ¿no? Bueno, pues aquí empezamos a hacer un picado arqueológico, para ir viendo qué es lo que nos encontramos. Nos encontramos unos arcos aquí que no tienen nada que ver con los arcos, digamos, del propio claustro, pero bueno, que se dejaron como testigos de que algo pasó ahí, no sabemos pero qué, y unos ventanales aquí muy inadecuados, que para dejar pasar luz pues le hicimos esta especie de celosía ahí. Bueno, vamos a seguir. Este es el antes y el después, mucho más ordenado todo, ¿no? Bueno, no digamos los huecos, ¿no? Y bueno, y por supuesto la cubierta, ¿no? Bueno, aquí aparece en uno de los lados del claustro, esto es muy bonito porque aquí aparece un cacho de portada, ¿eh? Esos desconchones que nos gustan tanto, porque son chivatos, digamos, ¿no? Un cacho de portada. Entonces resulta que la portada es esta, da a la capilla de Ánimas, y además aquí nos encontramos con que hay un ventanal, una especie de vidriera de muy mala factura que da a la capilla de Ánimas. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues bueno, lo primero que hacemos es recuperar la piedra. Aquí no vamos a abrir una puerta, aunque hubo una puerta. Bueno, decidimos hacerle una especie de celosía de ladrillo, nos inventamos una celosía de ladrillo, pues para que no perdiera luz, porque además la capilla de Ánimas es muy oscura, realmente es muy oscura, ¿no? Y bueno, esta fue la solución final, la solución muy entonada con el albero, el tono calecilla, la portada y esta celosía que pues queda ahí muy neutra, y este era el antes, digamos, y el después. Comprenderán ustedes que esto es imposible de proyectar. Esto se proyecta aquí ahora no, aquí entonces, ¿eh? Bueno, así que es el claustro en el estado anterior y posterior, en los dos lados, en los dos frentes en que están los arcos. Aquí había unas rejas y unos petos, digamos, y bueno, se quitaron para que el claustro tuviera una transparencia. Bueno, son cosas que no tienen gran importancia, que son muy fáciles además, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el claustro con una gran degradación, con los capiteles poco patrióticos, yo creo que exagerados, digamos, ¿no? Se empezaron a hacer catas. Estos son catas de aquí, vemos el tono calecilla, ¿verdad? Tono calecilla. Y bueno, esto es un antes, ¿verdad? Un antes, la intervención ya con todo el picado arqueológico. Aquí hubo que cambiar el techo porque estaba en muy malas condiciones, y esto es un poco el resultado final, simplemente con los capiteles en almagra, ¿eh? En antes y en después. Varias fotos del claustro. Con los naranjos, creo que eran 6 naranjos lo que había. Se le puso el albero, por supuesto una impermeabilización, albero, una solera, un albero, y luego se le hizo una piedra de tarifa, creo recordar, que es lo que se puso en los lados. Vamos a este volumen que es tan molesto ahí, ¿no? Pues aquí tenemos una idea de cómo estaba antes en un dibujito, y aquí cómo quedaría, son dibujos de los que entonces hacíamos de proyecto o de anteproyecto, ¿no? Y bueno, pues sí, nos decidimos, y bueno, es toda la operación de alguna forma de aliviar el ábside, aliviar el patio, el almizcate que está alrededor del ábside, ¿no? De que se pudiera ver desde fuera también, ¿no? Desde fuera y desde dentro.
eso es importante. Bueno, aquí tenemos el ábside con esa parte que es el remonte que hemos dicho, ¿verdad? Y aquí tenemos los contrafuertes. Bueno, este es el ábside de San Esteban, fíjense en las almenillas. Este de aquí es la pequeña escalera de caracol muy bonita que está junto al ábside, que tiene también unas almenillas, no son exactamente iguales, pero bueno, se parecen. Esta es la torre de Santa Marina, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? Pues que cuando empezamos a hacer un picado arqueológico, pues claro, sobre esta imposta, este es el remonte, aquí está el alero actual, sobre esta imposta aparecen las almenillas. Entonces decidimos, este es el antes, este es el después, bueno, esta es la obra. Pues bueno, ¿qué decisión se tomó? Pues evidentemente el dejar las almenillas. Bueno, lo primero de todo, aquí está esta especie de monstruo que no nos deja ver y ahora ya sí vemos. Y aquí están las almenillas, se decidió dejarlas como testigo también de que en el mudéjar ese ábside terminaba de esa manera, se coronaba de esa manera. Por lo tanto, este es un remonte posterior. Bueno, la entrada por la calle Luis de Guilaz a la zona, a los patios, un antes y un después, bueno, son breves, ese es un frontón que también hay dentro en los patios, y este es un poco la foto final, las fotos finales del ábside, ¿no? Siempre con una idea de que sea discreto la operación, pero que se deje ese testimonio de lo que realmente allí ocurrió, ¿no? El ábside está aquí, está estupendo, se puede ver, se puede tocar desde abajo, ¿no? Porque esto estaba lleno de cuartichines aquí, ¿verdad? O esta operación desde la cubierta de lo que es la sacristía, que antes tendríamos aquí el monstruo, como yo le digo, ¿no? Bueno, vamos ya. La torre se hizo esta parte de arranque estaba muy deteriorada, el arranque para la subida ya, y se eliminó y se hizo una estructura contemporánea, ¿verdad? Bueno, en la torre por dentro, realmente donde había un muñón, dejamos el muñón, pero simplemente se restauró muy brevemente. Había una pintura, se restauró la pintura, similar a como hemos visto otras. O había unos arcos con ladrillo fingido, aquí un resto de ladrillo fingido, que lo tapamos después, pero existe en la torre, después contaré la historia en sí, pero fijaros bien que estos son los ladrillos fingidos de esa fábrica que pudo ser 17-18 y que está aquí, y que lo hay en muchísimos sitios, que lo hay en muchísimos otros edificios. En la Alhambra, me estoy acordando ahora mismo, que estuve hace un par de semanas, pues hay unas puertas, digamos, de la época musulmana y está revestida posteriormente con los ladrillos fingidos. O ayer, paseando por aquí, me parece que era la calle de las Descalzas, puede ser, todo está en blanco, pero hay un testigo y está la sillería fingida. Es decir, que eso existió, eso en el 17-18, eso existía, y las casas, los edificios tenían colores. Bueno, este es un poco el resultado final con esos ladrillos fingidos. Estamos en el primer cuerpo de campana, el anterior a Vandelvira. Ya estamos en el cuerpo de Vandelvira, que lo que se hizo fue una serie de cates y al final unificar, un poco como emplastecer, porque no había otra solución. Bueno, pues estamos en el fuste, con un andamio, como vemos ahí, impresionante, y aquí vemos que aparece un desconchón. En este desconchón ya hicimos la cata y aparece una sillería de ladrillo fingido. Incluso hicimos una prueba de imitar ese ladrillo por si la torre entera estaba de ladrillo fingido, que es lo que pensamos en un principio. Y de hecho, el equipo de restauradores trabajamos conjuntamente para ver que la torre, además aparecieron una serie de dibujos, que son dibujos más del 18, de 1730 creo que es a 1772, toda esta serie de dibujos en distintas etapas. Muy poco
a ver incluso una epigrafía aquí, muy poco, había muy poco de la epigrafía, realmente quedaban, estos están como reproducidos, reconstruidos, unas palmas, pero realmente había muy poco. Entonces aquí se empezaron a hacer distintas aproximaciones a cómo sería la fábrica de ladrillo fingido, si llegaría hasta aquí, incluso hay una sillería aquí de muy mala factura, esta es una sillería del 19, en las esquinas, fingida, una sillería fingida, y realmente cómo se podría compatibilizar todo esto. Bueno, eso fue uno de los grandes quebraderos de cabeza, porque resulta que cuando hicimos esa especie de picado arqueológico, aquí está el gran andamio, y aquí esto nos lo anduvimos, nos lo recorrimos no sé cuántas veces con los historiadores, con los restauradores, ¿verdad? Y aquí vamos viendo que no hay ladrillos fingidos. Esto se hizo con un picado arqueológico, no a las bravas. Pues había un cachito de ladrillo fingido, claro, eso no es suficiente. Seguramente hubo una cierta parte que estuvo con ladrillo fingido, pero no nos atrevíamos, no podíamos inventar. Entonces, lo que sí fue muy importante fue que aquí, a esta altura, o sea, podríamos decir lo que sería el cuerpo de campana del primer Renacimiento, del Vingaerde, del Chapitel, no de este segundo Renacimiento, digamos, aquí aparecen unas hornacinas tapiadas, literalmente tapiadas. Eso sí fue muy importante y determinante, y nos ayudó muchísimo. Ahí las tenéis. Esta está todavía a medio y están aquí. Bien, y en esa hornacina aparecen unos santos de una calidad pictórica para ser una pintura mural decorativa realmente muy buena. Estamos hablando, de aquí es el San Lucas, con el toro que anda por aquí, ahora lo veremos, y aparece, entonces, estos debieron de estar muy poco tiempo expuestas, es decir, puede que estuvieran desde la época del segundo renacentista y ya en la época de Vandelvira, el propio Vandelvira posiblemente las tapiara, o inmediatamente después. Por lo tanto, se conservaron muy bien. Lo único que pasa es que cuando se le quita la tapia, digamos, que tienen, inmediatamente hay las sales que tiene la pintura, la piedra de la pintura, afloran. Y entonces aparecen como una especie de velo blanquecino. Pero bueno, no pasa nada. Eso con una serie de papetas se limpiaron y después se fijó, se consolidó y se restauró. Y si había aquí un cacho que faltaba, pues no se repone, se da una especie de bajo tono y se deja un poco perdido ahí. Hay que pensar que además estas figuras las vamos a ver muy desde lejos. Bueno, ahí tenemos la cara del San Lucas, el antes y el después. Aquí tenemos el San Pablo, con su espada. Esta no es una buena foto, claro, tenemos que hacer las fotos también con el andamio, que a su vez creaba una especie de celosía ahí, y la foto es como buenamente se puede hacer. Fijaros bien aquí, que ahora hablaremos. El San Pablo, antes y después. Bueno, muy bonito también esta especie de damero, que se recuperó, enmarcando. Esta es preciosa, es que son muy bonitas las pinturas, tienen mucha categoría las pinturas para ser unas pinturas murales al exterior, decorativas, ¿verdad? O el San Pedro con las llaves, antes y después. Aquí ya el conjunto de tres, San Pablo, San Lucas o del otro santo, y el reloj de cantería, que también, el reloj de sol con el cerco de cantería, que también se restauró. Estaba bastante bien, la verdad es que estaba muy bien. Y los otros dos, el obispo y el San Pedro. Aquí el campanario que hubo aquí anterior en esta hornacina, llegaba realmente hasta aquí. Entonces se decidió crear, digamos, este peto, retranquear ligeramente el peto, ¿no? Para dejar también, cuantas más huellas dejemos que se pueda entender, mejor. Hombre, y que todo se haga un poco un todo compatible y legible, que no sea un parcheo. Bueno, aquí en el San Pablo, pues tenemos el Fernán Maldonado o Fernández Maldonado pintor. No sabemos muy bien, pero bueno, ahí está el autor.
Bueno, el escudo con el toro, los calderos, el castillo, el escudo de Sanlúcar, ¿verdad? Restaurado. Bien, y ahora vamos ya al cuerpo de campana. Ahí lo vemos con el andamio. Hay un detalle en estas columnas almohadilladas, ¿verdad?, que tiene esta especie de flor de cuatro pétalos, muy meteorizada, pero suficiente, ¿eh? Y entonces lo que vamos a hacer es simplemente consolidarlas, revitalizarlas y protegerlas, ¿no? Y este es el resultado. También vemos que aquí hay una serie de hornacinas que tienen una serie de pinturas prácticamente irreconocibles, con lo cual se decidió limpiarlo, consolidarlo y nada más, porque no son pinturas figurativas, ¿eh? La única, la de la Virgen, podrían ser coetáneas, ¿eh? Parece que las pinturas un poco de la época, hay un pintor que es José Antonio Rivera, ¿eh? Estamos en el 18, la Virgen antes y después. Fijaros bien que no se trata de hacer exactamente, sino de una reposición exacta, perfecta, mimética, porque estaríamos un poco inventando, ¿no?, sino de aproximarnos para no falsear la realidad, ¿eh? Y además cuando están a gran altura eso es que ni se nota. Y ya vamos con el campanario de Vandelvira. Ese es un antes y un después, prácticamente los morteros, los enfocados meteorizados, las cerámicas muy bonitas, un poco ajedrezadas en blanco y negro, y las bolas también tienen un porte muy importante, ¿no?, muy significativo en cerámica. Bueno, pues aquí se repuso sin más, se repuso en cerámica sin más, ¿no? Un antes y un después, y por supuesto se entonó en ese tono calecilla que decimos, o tono albero en este caso, y toda la cornisa, porque eso estaba perfectamente, se veía, aunque ahora no sé si lo veremos o no, en tonos almagra. Esta es muy bonita, queda muy claro el antes y después, o la cornisa, el capitel y entablamento. Y este es un poco ese antes y después. Bueno, aquí había un reloj aquí puesto, encajado, que bueno, nos decidimos a quitarlo. Don Luis Nuño nos aplaudió, eso lo puedo garantizar, seguro. Vamos a irle dando una vuelta a la torre. La idea del fuste final es que había tanto pequeño residuo, y además la epigrafía, por ejemplo, que estaba por aquí, con una línea de ladrillo fingido, hubiera tapado estas hornacinas. Entonces, claro, ahí tienes que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Qué dejo? ¿Qué no dejo? Entonces, al final la decisión fue que estos 5 santos, esas hornacinas, tenían tanta potencia, eran tan potentes, tan importantes, tan buenas pinturas, que lo que se hizo fue documentar evidentemente lo que allí se encontró y darle un tono neutro, un tono calecilla a la torre, es decir, hacer una gran unificación para que lo importante en la torre estuviera aquí arriba. Eso sí fue una decisión, que nos costó algún que otro día de no sueño. Estamos viendo aquí ya el final, el conjunto, la torre, y la torre con la mejor portada mudéjar, para mí, del mudéjar sevillano. Entendiendo esta idea, ¿no?, de la complejidad, la idea de la transformación, de que es un edificio vivo, un monumento vivo, y que una restauración también se dan esas dos situaciones, además del conocimiento. Debemos conocer el edificio. Esto, la restauración, también va a ayudar, además de lo que nos diga la historiografía, nos va a ayudar a conocer mejor el edificio. Estamos en esa idea. Y únicamente es hacer un reclamo, por favor, no al párroco, ni mucho menos, sino un reclamo general para decir, oye, conservemos nuestro patrimonio. Es decir, aquí ha habido un esfuerzo importante, aquí se han gastado 300 millones. Entonces, es muy importante que haya aunque sean unos pequeños planes directores, como tienen las catedrales, para esa idea de conservar. Ya que se hace la inversión, vamos a intentar seguir conservando. El conjunto y la portada. Y bueno, esta es quizás la imagen final de
la conferencia. Supongo que estarán ustedes un poco cansados, y simplemente decirles que con emoción he preparado esta conferencia después de 23 años de volver a estar aquí, y bueno, pues me he sentido muy a gusto y les agradezco. Espero que ustedes hayan aprendido un poquito, a lo mejor, de lo que yo buenamente les haya podido enseñar. Yo aprendí mucho aquí con todo mi equipo, todos lo recuerdan con cariño aquello. He hablado con todos los del equipo, he hablado. Lo que pasa es que por circunstancias, pues hay algunos que están, como Mari Carmen, pero bueno, yo creo que todos tienen un recuerdo realmente muy bonito de esto, además de Luis, bueno, don Luis ya ha fallecido, evidentemente, que quiero tenerlo aquí, ¿no?, presente, y con esto, pues muchísimas gracias, termino mi conferencia. Muchas gracias. Se va a encender, perdón, se va a encender el artesonado, los artesonados, con una musiquita de fondo y nada, 2 o 3 minutitos y ya está, y el retablo mayor, claro, sí.